El Banco de Reservas de la República Dominicana patrocinó una conferencia en el país titulada La economía mundial, sorpresas, emergencias y soluciones, en la que se abordaron temas como la democracia y otros temas de interés. Para eso vino al país el ex director ejecutivo del Banco Mundial, considerado como uno de los intelectuales más sólidos de toda la América y del mundo. Amigo mío. Moisés Naim. Amigo mío. Pues mira. Sí. Vale. Él además de eso es comunicador. Tiene un programa en Washington, D.C., uno de los programas más vistos de análisis que en la televisión pública, en 494, se llama Efecto Naim, todos los domingos. Bueno, él ha calificado la República Dominicana dentro de los países sorpresa por el desempeño que ha tenido en la economía, la recuperación que ha tenido la República Dominicana. A mí me gustaría escuchar una voz autorizada, un economista de alto nivel que es colaborador nuestro y más que colaborador, un gran amigo. Me refiero a Henry Ebrard, que está con nosotros y le damos las buenas tardes. Mis respetos. Muy buenas tardes a ustedes, ¿cómo están? Bien. Muy bien, Henry. Muy bien, muy bien. Me gustaría o nos gustaría escuchar tu opinión sobre esta consideración que hace Moisés Naim sobre la República Dominicana. Incluye también a las Bahamas, entre los países sorpresa. Para mí fue un poquito una sorpresa, porque parece que todavía hay gente que está descubriendo lo que está pasando aquí en República Dominicana, que no es efectivamente la República Dominicana a nivel macroeconómico ha logrado recuperarse de manera asombrosa de lo que es el COVID, pero no es más que la continuidad de muchos años, a pesar de las crisis, prácticamente desde la crisis bancaria del 2003-2004, la República Dominicana ha logrado capear inclusive grandes trastornos globales, como la pasada crisis global en 2008-2009, que fue la de los subprime. Ahora, efectivamente, la economía dominicana sufrió mucho por el COVID, porque nadie pudo escapar a esta realidad, pero es cierto que la República Dominicana ha sido una de las economías que más rápidamente y más fuertemente se ha recuperado del COVID, y eso es probablemente porque algunas cosas bien hechas se hicieron aquí en República Dominicana, por lo que, mira, yo no llamaría eso de sorpresa, aunque probablemente para gente fuera no tenían a la República Dominicana en su mapa, y yo creo que es probablemente una de las buenas noticias para la República Dominicana, es que efectivamente si algunos lo ven como sorpresa es porque no sabían de República Dominicana y ahora sí saben. De hecho, si ustedes hablan con muchos de los grupos mundiales que están revisando cómo reorganizarse después del COVID e invertir más cerca del mercado de Estados Unidos, para todos esos grupos la República Dominicana está en la lista corta de los 4 o 5 países donde invertir, y más probablemente en la primera posición de esta lista corta. Eso es la gran oportunidad que tiene la República Dominicana para los próximos 5 años. Mira, Henry, en la semana pasada, casi al fin de semana, yo leí un artículo en la prensa local, un artículo de opinión analizando la situación de la economía y los posicionamientos que nos dan organismos internacionales y expertos en asuntos económicos, como el caso que hemos citado, que ha citado Giorgi, de Moisés Naim. Y en ese artículo lo que se decía y se dejaba entrever más allá de esto es que los organismos internacionales siguen a pie juntilla lo que dicen las autoridades nacionales, citando específicamente al Banco Central, y que ellos no van a decir nunca nada que sea contrario a las políticas oficiales. Yo entiendo que, si bien es cierto que los organismos internacionales y expertos en los asuntos de la economía internacional
tienen como punto de partida las referencias de los informes oficiales, no es menos cierto que ellos tienen también sus parámetros para hacer esas mediciones y confirmar la realidad de esas informaciones que da la autoridad. ¿Cuál es la realidad de esto? No, mira, yo sé que eso es algo que muchas veces se ha dicho, ¿no? De que... Tú sabes a qué me refiero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que algunos han dicho que las agencias multilaterales, vamos a decir que el Fondo, la CEPAL, el BID, el Banco Mundial, vienen aquí, toman las cifras que le dan, esto que publican. No es exactamente cierto. La mejor prueba de esto es el informe que salió publicado ayer por parte del Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial, que manda una proyección para la economía dominicana en el 2023 de un crecimiento de un 4.5%, el cual es un poco inferior a la proyección que hasta el momento mantienen las autoridades dominicanas en su proyecto de presupuesto, que es 4.8 para el año que viene. De 4.8 a 5.3, sí. Sí, pero lo que se ha publicado era 4.8. Es cierto que la Junta Monetaria en su último informe mencionaba que revisaba un poquito más alto el crecimiento de este año, que es posible, pero que efectivamente la tendencia sería más bien a revisar a la baja, tal como lo hizo el fondo, la expectativa del 2023, por una razón muy sencilla, de que ha habido una fuerte revisión a la baja del crecimiento de la economía de los Estados Unidos. El fondo habla de apenas 1% para el año que viene, es prácticamente un crecimiento recesivo, y la misma OCDE a mitad del mes pasado recortó a 0.5% el crecimiento de la economía de los Estados Unidos. De hecho, mira, si nosotros descomponemos, detallamos el crecimiento de este año, que va a terminar arriba del 5%, es interesante observar este fenómeno. Ayer yo saqué la calculadora para tener una mejor idea. El sector turismo, que ha sido uno de los factores extraordinarios de la recuperación, prácticamente ya hemos recuperado lo que se había perdido, lo cual explica, ¿no?, un crecimiento de más de un 30%. Esto es interesante, que cuando ustedes sacan el crecimiento del sector turismo, para ver que cuánto crece el resto de la economía, estamos hablando de un 3.4% para el resto de la economía. ¿Por qué yo hago esta precisión? Porque yo dudo de que haya una aceleración del crecimiento de la economía el año que viene versus este año, y que ya el año que viene habremos recuperado ya todo lo que se pueda recuperar del sector turismo, inclusive con un pequeño factor riesgo, que son los países europeos, que son muy presentes en el invierno, y por la situación de guerra en Europa, yo creo que hay riesgo de que no tengamos un muy buen año desde Europa, por lo que yo creo que va a ser muy difícil lograr tener un crecimiento tan fuerte el año que viene, y yo diría que, mira, lograr crecer un 4% sería un muy buen resultado el año que viene, porque pinta muy complicado a nivel global. No, de hecho, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han vaticinado que en el 2023 se producirá una gran recesión económica. Claro. Y eso va a afectar a todos los países del mundo. Claro. Sí, eso es una posibilidad, y efectivamente vamos a decir que los riesgos están más a que haya un deterioro de las condiciones actuales, porque primero la inflación no ha aflojado. Vemos que las medidas que se han tomado en todas partes, en algunos casos, como el caso dominicano, se ha logrado que por lo menos que la inflación no siga creciendo. En cierto sentido, yo creo que más quizás que el mismo incremento de la tasa de interés, yo creo que la medida de haber congelado el precio de los combustibles y de la tarifa eléctrica es lo que más ha contribuido a frenar la inflación. A frenar la inflación, porque inclusive han ocurrido, y es interesante porque son cosas, claro, que hay que profundizar,
Pero en los últimos 3 meses, la inflación general medida por el Banco Central, la que captura entonces todos los movimientos, está inclusive por debajo de la tasa de inflación mensual que llamamos la subyacente. Que la subyacente, vamos a decir, es probablemente la inflación más significativa, porque es la que elimina los factores de temporada, los factores extraordinarios como precios de la energía, y ahí esta inflación subyacente está por encima del 0.50, lo cual muestra que todavía, y debe ser una de las razones por las cuales la Junta Monetaria decidió volver a subir la tasa de interés y probablemente lo vuelva a hacer, aunque sea otra vez 0.25 antes de fin de año, porque el crecimiento económico ha sido probablemente un poco más vigoroso de lo que era la intención de las autoridades. Bueno, Colombo. Sí, señor, lo que yo quiero saber es los niveles de pobreza. ¿Aumentarán, se mantendrán en el estado actual o qué sé yo? ¿Habrá alguna mejoría? ¿Podría haber alguna mejoría? Mira, es muy interesante la pregunta, porque efectivamente esto es lo que quizás siga haciendo la diferencia entre cómo se ve la economía a nivel macro, la franca recuperación, y cómo todavía se ve la economía a nivel micro, donde hay que recuperar niveles de pobreza que se empeoraron, obviamente por lo del COVID. Entonces, ahí es una mezcla de varias cosas. Cantidad de empleos, nivel salarial y calidad del gasto público. Del lado del gasto público, yo creo que las medidas que se han tomado, que son costosas, ¿verdad? De esos subsidios, creo que ha sido un factor importante para impedir un deterioro mayor de los niveles de pobreza. Yo creo que inclusive todos esos programas, desde que se inició fase 1, fase 2, pastillas en casa, y después los programas que han continuado el nuevo gobierno, los que ahora se han puesto en marcha para frenarla o para mitigar el impacto de la inflación, esos programas por lo menos han permitido que no crezcan los niveles de pobreza. Dos, donde sí hay un problema, y eso va a ser una discusión de las próximas semanas, probablemente del año 2023, es el tema salarial. Va a ser necesario buscar una forma de mejorar el nivel salarial, porque la inflación se está llevando lo que es el salario de la gente, y más cuando los rubros de mayor inflación son los que más impactan directamente a los hogares más pobres, que son los precios de los alimentos. Entonces, esto es el cuidado que habrá que tener. Y lo otro, que entonces cuando tú tienes una política de altos subsidios, te resta la posibilidad, ¿verdad?, de trabajar las demás facetas, ¿no?, del tema de pobreza, educación, salud, agua, todo eso, y complicado también porque hay un costo alto de la tormenta Fiona, donde ahí se está hablando de cerca de 20 mil millones de pesos, que habrá sido el costo, ¿no?, al nivel del Estado. Que no estaba en presupuesto. No, lo que sí estaba en el presupuesto eran cerca de 5 mil millones de pesos. El plan de contingencia, sí. Que son y que bien que eso esté. Pero obviamente yo creo que también por el calendario hay parte de esas intervenciones que se van a hacer durante este último trimestre, y es probable que algunas cosas se continúen. Pero sí, el tema de la pobreza tendrá que ser una combinación de que se pueda mantener algunos subsidios mientras siga ese nivel de inflación tan alto. Dos, que se pueda ir recuperando el nivel salarial. Va a ser importante buscar algún mecanismo más allá del incremento del salario mínimo. Y tres, que haya una mejora, que siga mejorando la ejecución del gasto público, porque parte de esto, ¿no?, del tema de la pobreza, depende de la calidad
del gasto público. Pero hay gente que dice, perdón, ahí mismo, hay gente que dice que el tema de la pobreza realmente, enfrentada solamente con subsidios, si bien es cierto que alivia las situaciones de la gente que está en la línea de la pobreza o por debajo de la línea de la pobreza, no es menos cierto que tiene un impacto también en la clase media, porque de una u otra forma presiona esa clase. Y por otro lado también dice que el tema de los aumentos salariales en momentos de inflación parece una medida lógica, porque lo que hace es poner en manos de la gente algo más de recursos para poder enfrentar la carestía de todos los artículos de consumo y servicios. Sin embargo, en países como el nuestro está dada la condición de que quien aumenta salarios de algún sitio lo saca o lo transfiere a aumentos de los productos, y eso contribuiría también al tema de inflación y o provoca desempleo. O sea que es una franja muy peligrosa. Sí, por eso esto es, hay que hilar muy delgado, hay que tener mucha precaución en cómo se vaya a hacer. Pienso que hay que ir probablemente abordando mecanismos un poco diferentes, revisar todo lo que es posible hacer, revisar eventualmente el monto de algunos impuestos, algunos productos de la canasta básica, pero definitivamente, mira, el tema de los subsidios va a seguir en el 2023. De hecho, el proyecto de ley de presupuesto contempla seguir con la mayoría de esos subsidios. Y en el caso de la clase media, no hay que olvidarse de que la clase media hoy en día se está beneficiando de quizás la mayor parte del subsidio, que es el tema de los combustibles, porque el congelamiento de los combustibles para mí es una medida claramente dirigida hacia la clase media, porque la clase baja no compra directamente combustibles. Por supuesto, le afecta también positivamente, porque al no subir el combustible hay una serie de productos y servicios que entonces no tienen por qué subir, porque no han subido los combustibles. Pero la verdad que es una situación de mucho cuidado, ver de qué manera también la reducción de los precios de los alimentos. En los últimos 6 meses ya a nivel internacional ha habido una ligera baja de los precios de los alimentos. Habrá de ver cómo esto le puede llegar a la gente a partir del año que viene, cuando ya se empiece a reponer inventarios. Hay que ver un fenómeno nuevo, que es que era necesario, sí, pero sabemos que ahí pienso que las autoridades del Banco Central lo van a manejar con mucho cuidado, como siempre lo han hecho. Ya estamos viendo que ya el dólar ha empezado de poquito a poquito a recuperar terreno perdido frente al peso dominicano. Todavía hay una apreciación, que eso ha ayudado de cierto modo la economía y la inflación, ¿no? El hecho de que en vez de devaluarse, el peso dominicano se haya apreciado, pero ya ayer, por primera vez desde agosto, el dólar ya regresó ligeramente arriba de 54 pesos. Y ahí nuevamente, el tema es que no haya movimientos bruscos, que no esté ni demasiado alto ni demasiado bajo, y buscar en todo un equilibrio, que yo creo que ahí es el tema en el cual pues habrá de evaluar el manejo de la cosa económica durante el año 2023, en momentos todavía de grandes incertidumbres. Yo termino, también hay que reconocer. Yo termino con esto porque ya tenemos el tiempo encima, pero también fíjate que el tema de los subsidios también tiene una franja de riesgo muy importante, que es que provoca los déficits fiscales, porque si tú no tienes también gastos para la inversión pública y lo dedicas más a los subsidios, tienen los déficits fiscales. Los déficits fiscales se conjuran con préstamos, y República Dominicana acaba de salir el listado de América Latina, es el tercer país en el ranking de los países del continente, por debajo de México y Panamá, me parece que estamos en el tercer lugar en la colocación de bonos soberanos. Tú me dirás que eso tiene una importancia porque eso es confianza en el sistema dominicano, pero no deja de ser un aumento en el tema de la deuda pública. Sí, y más cuando tú ves que una de la segunda partida de mayor importancia en el gasto público el año que viene, después de educación, es
es el pago de los intereses solamente de la deuda, que el pago de intereses se lleva el equivalente a 2 veces el presupuesto que se dedica al sector salud. Eso yo creo que efectivamente es una ilustración, ¿verdad?, de lo que queda por hacer. Entendemos ya 2023, año preelectoral, 2024, año electoral. Esas grandes reformas, esas grandes revisiones se están empezando a discutir y será tema para probablemente el presupuesto del 2025, tratar de hacer algunas modificaciones ya de largo plazo para poder entonces tener ese mayor flexibilidad o mayor grado de libertad para que entonces pueda haber mayor inversión también, porque apenas 2.3% del PIB en gasto de capital no es suficiente, pero había que tener esas decisiones. Y si tú inviertes más de 100,000 millones de pesos en subsidio, pues tú no lo puedes volver a gastar en gastos de capital, pero es costoso el tema de los subsidios, sí. Ahora prueben quitar los subsidios para ver si no le va a salir más costoso. Sí, así es. Cuentas, claro. Fue una decisión correcta. Fue una decisión muy correcta. El subsidiar principalmente los combustibles y la energía eléctrica, que es lo que más influye en el costo al final de la vida de la gente. Sí, y eso es lo que ha permitido que no caiga el nivel de actividad económica, claro, lo cual a su vez ha permitido generar las recaudaciones adicionales que han permitido costear esos subsidios. O sea que creo que efectivamente esta decisión terminó siendo la muy buena decisión económica del año 2022. No, y no solo eso, ahí se justifica el endeudamiento. Lo que no es justificable es que tú endeudes el país para supuestamente invertirlos en obras en beneficio del pueblo, pero que una parte de esos recursos con los que tú has hipotecado el país vayan a parar al bolsillo de unos cuantos. Así es, así es. Henry, Así muchas es. gracias, como siempre. Cada conversación contigo es una cátedra. Gracias por la invitación y seguiremos vigilando. Estamos en zona de turbulencia. Sí, señor. Definitivamente. Okay. Pero Henry Ebrard. Estamos con cierta solidez. Bueno. Henry Ebrard, Un abrazo a todos. igual, Bye, bye. economista y consultor empresarial, estuvo con nosotros en El Rumbo de la Tarde. Vamos a la pausa, regresamos.